Bien, pues llega el jueves y llega una de las, sin duda, citas culturales más importantes del verano, no solo pozoalbense, sino, si me apuran, prácticamente andaluz. El Folk Pozoblanco 2019. Nos acompañan dos de sus miembros, Pilar, José María. Bienvenidos a vuestra casa. Gracias. Buenas noches. Como se decía antiguamente, toméis posesión de vuestra casa. Y bueno, si me permitís, un año creo que muy especial, porque después de la sesión de fuegos artificiales del año pasado, de ese aniversario que se celebró a lo grande, yo supongo que tiene cierta complicación decir, vale, ¿y ahora cómo retomamos, digamos, un poco la rutina de todos los años, ¿no? Bueno, después de la tempestad viene la calma, pero cierto es, y un aniversario que se ha celebrado por todo lo alto, pues después de eso viene un año pues de una programación normal. Ten en cuenta que el Folk Pozoblanco lleva 31 años de programación y bueno, ha sido un año más. Quizás no está en todo lo densa la programación que estaba el año pasado, pero viene a ser una programación normal, de como cada año, variada, diferentes tipos de música para diferentes públicos y bueno, muy satisfechos también de cómo ha resultado la calidad de los grupos que van a venir, ¿no? En cualquier caso, yo diría que la trayectoria de Aliara no ha sido ni mucho menos de fogonazos, sino sobre todo de una carrera de fondo. Pero hablábamos de estos 31 años ya, decimos, bueno, una edición normal. ¿Qué es una edición normal del Folk Pozoblanco? Porque por aquí ha pasado los más granados de la música folk, es decir, desde los que conoce todo el mundo, por ejemplo, los sabandeños, Luar Nalubre, Mester de Juglaría, que conoce hasta el que no aficiona a este tipo de música, hasta cosas muy como las escuelas de gaitas de Asturias, de Galicia, grupos muy escondidos. Este año vuelve a ser una edición internacional con un grupo cubano. Es que normalmente las ediciones del Folk Pozoblanco normales son algo muy grande. Pues sí, ciertamente sí, pues ha sido un trabajo de desarrollo, de constancia, como tú has dicho, sin grandes aspavientos, pero de un trabajo constante y, si cabe, humilde, ¿no? Porque la programación del Folk Pozoblanco es una programación para el público de Pozoblanco y de la comarca de Los Pedroches, de la gente que quiere venir. No es una programación de cara a la galería, de cara a las redes, de cara a sacar un cartel fenomenal que luego en realidad no satisface a la gente, no. El Folk Pozoblanco es un festival para su público. Entonces, bueno, es un festival que ha ido poco a poco ganándose un terreno a nivel nacional, ha ido conquistando terreno y cada año recibimos pues más de 500 ofertas de grupos, bandas, ya de todos los ámbitos, ¿no? Para venir al Folk Pozoblanco. Te estoy hablando de 500 ofertas, alrededor de 500 ofertas, son muchas ofertas las que se reciben. Entonces, de todas ellas se hace una selección. Y a esa selección se unen las visitas que nosotros, algunos miembros del grupo, hacemos a otros festivales, ¿no? Para ver qué es lo que se cuece o porque nos gusta, ¿no? Entonces, eso hace que Aliara tenga un conocimiento bastante profundo del folk español, de la música tradicional que se está haciendo en Andalucía, en España, incluso, bueno, en Portugal, por ejemplo. Bien, hablábamos, Pilar, con José María, de eso de las visitas que gira Aliara. Me da la sensación de que a festivales de música folclórica desde Peñaperros para abajo, pocas visitas. Pocas. Por aquí, por Andalucía, se estila más el flamenco y lo que es la música tradicional está como en un segundo plano. Entonces, cada vez que normalmente tenemos algún festival suele ser desde Peñaperros para arriba. Efectivamente, en Andalucía lo que es la música folclórica, yo comentaba, ayer mismo con otra de las componentes de Aliara, con Eva, allí en el stand, poco antes del pleno, que una de las cosas que se sacrificaron en el altar de la autonomía andaluza fue la música folclórica andaluza, porque se optó por proteger y por fomentar el flamenco como un elemento diferenciador de Andalucía con respecto a España. Y ahí un poco perdimos todo el bagaje, o gran parte del bagaje de la música folclórica andaluza, que bueno, que el flamenco es riquísimo, pero es que Andalucía, aparte del flamenco, tiene otro tesoro ahí que, por desgracia, si no fuera por grupos como Aliara, se habría perdido totalmente. Por suerte, nos quedan estos festivales castellanos del resto de España, que bueno, la verdad que es un lujo poder asistir a ellos. Y ya no solo como espectador, sino participar dentro de lo que es la programación.
Y la verdad que también es un lujo porque el público es también muy agradecido y lo entregan todo. Entonces son actuaciones y conciertos que se viven son muy positivos y disfrutamos, el grupo disfrutamos. ¿Le suena raro fuera de Andalucía encontrarse con un grupo de música folclórica que no sea un grupo aflamencado? Bueno. Pues sí, siempre se piensa que lo que se viene de Andalucía tiene que ver con la rumba, el tanguillo y todo este tipo de música, o la sevillana incluso, cuando en algún sitio, no saben bien si cantamos sevillana o música de este tipo andaluza. Claro, la música andaluza, la música tradicional andaluza es muchísimo más rica y más amplia que cualquier flamenco, que cualquier sevillano, cualquier rumba. ¿Por qué? Porque música tradicional, los cantos de raíz, los cantos del campo, existen en todos los pueblos andaluces, por muy pequeños que sean. Por lo tanto, siempre va a ser más rico que lo que se nos ha pretendido vender de Andalucía como la imagen musical del flamenco, ¿no? Una de las cosas que nos ha sorprendido siempre al público pozalbense en estos 31 años que ha venido gente de tantísimas partes a encontrarnos, pues gente de Murcia, de Galicia, de León, de Castilla, cantando las mismas letrillas que se llevan tradicionalmente cantando en Pozoblanco en la zona de los Pedroches, pero con otro soniguete, quizás con ligeras variaciones. Bueno, y si decíamos que antes había unos elementos diferenciadores, no deja de ser curioso de ver el montón de cosas que nos une con la música al resto de tierras de España, ¿no? Pues sí, efectivamente puedes encontrar letras de jota que son exactamente iguales que las que se cantan en La Mancha o en Albacete. Bueno, La Mancha es Albacete, lógicamente, pero en Murcia incluso, ¿no? Pues te puedes encontrar letras de los cantos de Aurora que se cantan en León o en Navarra, exactamente igual que las que existen aquí. ¿Por qué? Bueno, todo al final viene casi del mismo sitio. Los cantos de Aurora eran cantos de ritual que traían los monjes que predicaban, y los monjes predicaban tanto en Navarra como que bajaban a Pozoblanco a predicar, ¿no? A los Pedroches, le ha pasado a los cantos de pasión, ¿no? O cada pueblo ha cogido su singularidad en cómo adaptar esos cantos, pero bueno, al final a mí ya no me sorprende encontrar, pues resulta que la pasión creíamos que era exclusivamente de Pozoblanco, pues no es exclusiva de Pozoblanco ni de esta zona. Tiene tonadas muy parecidas, muy similares en muchos sitios de España. Pero eso fue con que no vamos a llegar cuando descubramos que el Torrenito del Pico pasa algo. Bueno, el Torrenito del Pico es una excepción. Siempre he dicho que si hay dos himnos de Pozoblanco son la Pasión, aunque sepamos que, y el Torrenito del Pico. Sí, pero es cierto que el Torrenito del Pico no lo hemos escuchado en ningún sitio, ¿verdad, Pilar? No. La Pasión, las tonadas de Pasión muy parecidas, sí, pero el Torrenito no. Bien, pues como decimos, la edición 31ª, número 31, ¿qué hay que destacar de esta edición? Bueno, destacar de esta edición, yo destacaría principalmente la vuelta de Aliara a retomar un poco lo que teníamos un poco quizás perdido, que es la formación o la reformación, la reenseñanza, el querer transmitir lo que nosotros hemos aprendido, y en ese sentido volvemos a juntar otra vez a los chicos y las chicas del grupo infantil, que este año son numerosísimos y lo hemos tenido incluso que limitar, y que Pilar ha sido la que ha batallado con ellos, pues con sus talleres, con sus formas de ganárselos y de engancharlos con la música tradicional, que a nosotros, a todos los demás miembros, nos ha sorprendido, ¿no? Y es un poco por ahí por donde Aliara quiere un poco también empezar a retomar para aquello que nació, que fue pues para la cultura, más que para el escenario y el espectáculo. Pues si les parece, vamos a retomar precisamente del concierto del pasado año parte de esa actuación con la parte infantil de Aliara.
muy dulce, muy bonita. Bueno, Pilar, tú has sido la encargada un poco de este coro infantil. ¿Cómo se toman esto de la música tradicional? Porque bueno, tenemos un poquito la imagen de que la música folclórica tradicional le interesa más que a gente ya de cierta edad. Los niños, las niñas, ¿cómo se lo toman? Pues les gusta. A la gente le gusta la música y a los niños les da un poquillo de juego y ya la música les engancha. Y la verdad que no es difícil. Lo que sí pasa es que, claro, ya la música tradicional hay formaciones nuevas, formaciones, llámese los cantajuegos y de estos grupos nuevos, que claro, lo que hacen es que versionan esas canciones, esas músicas tradicionales que teníamos. Entonces los niños al principio cuando las oyen dicen, ¡ay, estás del cantajuegos! No, esta resulta que es que las cantaban tus abuelos, las cantaban tus tatarabuelos. Y esto es como ellos lo cantaban. Lo que pasa es que este grupito pues lo han empezado a cantar así. Y la verdad que al principio, cuando empiezas a enseñarle una canción, pues cuesta un poquito quitarle esos vicios que ya tienen, esa canción que ya tienen metida, pero luego los cogen de momento. Ahora mismo son esponjas y las letras y todo, vamos, no tienen nada que ver con letras que a mí me cuesta llevar un orden, porque luego se parecen mucho algunas. Sí. Ellos te las cogen desde primera hora de momento. Has dicho lo del cantajuego y se me han puesto los vellos como escarpias, porque no se pueden ustedes imaginar, por mucho que les guste, el daño que han hecho las películas de Walt Disney a todo el bagaje cultural de cuentos que había en Europa. No se pueden ustedes ni imaginar, les aseguro que el cuento de la Cenicienta, que tradicionalmente de la cochina Cenicienta, que se llamaba, de Blancanieves, no tiene absolutamente nada que ver con lo de Walt Disney más allá del título. Es una pena porque se ha perdido todo lo que era el componente educativo. La música infantil tradicional da la sensación de que tiene dos componentes, bueno, o tres componentes muy importantes. Por una parte el musical, por otra parte el lúdico, tiene que ser divertida. Pero por otra parte, en casi todas se introduce un elemento de enseñanza de algo. Y se me ocurre así a bote pronto de que, bueno, si algunos recuerdan todavía el nombre de las tribus de Israel, es por la famosa canción de Comba de los hijos de Jacob, que 12 fueron, ¿no? Sí, así es. Y pues eso, la música tradicional lo que nos trae pues es historia, las vivencias, cómo se vivía antiguamente. Hablan también de canciones de soldados, cuando militares, y esas canciones, pues bueno, te remontan a tiempos anteriores y lo que se vivía. Hay que explicarle muchas cosas a los niños y a las niñas, decimos, a ver, el contextualizar cada una de las canciones que se montan, ¿hay que explicarles mucho? No, tampoco hay que explicarles mucho porque lo que es la música infantil está bastante claro. Lo que sí, hay algunas letras que tienen picaresca y terminan con algo que va a parecer que es una rima, que luego no es esa rima, y ellos se quedan como diciendo, ¿esto qué es? Entonces, en fin, se lo explica y ellos lo típico, y bueno, les hace gracia y más, incluso más lo aprenden. Porque hay otra cuestión que tenemos mal aprendida, que da la sensación de que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos eran todos muy así. Hay letras de canciones folclóricas tremendamente burras, pero muy burras. Muy burras. En alguna ocasión la hemos oído cantar, recuerdo un recital en la Casa de la Viga, muy suave que se hizo, pero con todo y con eso lo que es el tema de la picaresca, los dobles sentidos, y algunas veces no los dobles sentidos, sino incluso los temas explícitos, pues formaban parte de todo ello. Como decía, Aliara nace en principio con la misión de investigar. Son 10 años de investigación hasta que os decidí hacer el primer folk Pozo Blanco, ¿no? Yo entiendo que lo que conoce el público de Aliara es solo la punta del iceberg de todo lo que tiene Aliara. Bueno, yo creo que sí, hay el trabajo del fondo, de todo lo que hay, y Aliara no solamente son las 8 personas que suben al escenario. Aliara es un colectivo de muchísima gente, 60, 70 personas que han configurado pues todas esas personas que han estado alrededor de Aliara, que han pertenecido a Aliara, que han trabajado por y para Aliara, y detrás de eso hay un trabajo, evidentemente, un trabajo todavía por realizar, ¿no? Un trabajo de escribir, de hacer la historia, de contar la vivencia y contar las experiencias. Ese trabajo queda por realizar, pero
bueno, si tenemos salud y pues podremos llegar a hacerlo. Por otro lado, cierto es que a Aliara le queda un recorrido lo suficientemente ya con la suficiente experiencia como para tener claro cuál puede ser, ¿no? Es cierto que Aliara se ha profesionalizado quizás demasiado en los últimos 20 años, ¿no? Ese afán el afán no, sino la circunstancia de llamarte a los escenarios, a este festival, al otro festival, a este pueblo, hace que eso nos ha comido mucho tiempo para que nos podamos dedicar a otra cosa realmente, a lo realmente importante, que es la cultura de nuestra tierra, ¿no? Pero sí es cierto también, por otro lado, que eso ha servido para promocionar no solo Pozo Blanco, sino los Pedroches, nuestra música, y poner un punto en el mapa sobre dónde están los Pedroches y dónde está esta tierra, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, y dónde está Aliara, es decir, hablar de Aliara en cualquier punto de España en el que se hable de música folclórica y tradicional no es hablar de cualquiera. Yo creo que sí, no soy yo el más indicado para decirlo, pero Aliara tiene su sitio ya en la historia de la música folk española, eso es indudable, eso nadie lo puede cuestionar, por lo tanto no soy presuntuoso, ¿no? Y bueno, eso es lo que a nosotros pues nos llena a todos de un poco de orgullo, es decir, lo que hemos hecho muchas veces ha sido predicar en el desierto, sigue siendo predicar en el desierto para las instituciones, continúa siendo lamentablemente, pero ahí hay una siembra, ¿no? Y esperemos que el día de mañana pues tenga su fruto. Es uno de los grandes caballos de batalla, la falta de apoyos institucionales en muchísimos, bueno, la mayor parte de los casos, lo que es una pena porque también comentábamos hace unos días con algún miembro del grupo, es decir, el caso es que ya el folk Pozo Blanco prácticamente no requiere ni siquiera publicidad, porque cuando llega la fecha la gente ya está preguntando. Y el patio de la Salchi, un sitio que de alguna manera recuperasteis vosotros para la cultura, está siempre lleno. Y realmente hay mucha gente que espera, pero no acaba de calar en algunas instituciones. Claro, evidentemente es una cuestión de responsabilidad política. Es decir, como tú bien has dicho antes, la Junta de Andalucía, llega la transición, llegan las nuevas políticas culturales y la música tradicional, que en aquel tiempo se llamaba el folclore, desaparece por un sablazo político, porque erróneamente los nuevos políticos creen que eso trae reminiscencias del pasado. Erróneamente digo porque había otras personas que nosotros trabajábamos el folclore pues con otra visión diferente, o con la misma visión, pero con ninguna reminiscencia. Entonces, bueno, esos complejos yo creo que todavía no se han superado en Andalucía. Y la Junta de Andalucía tiene que poner punto y final a ese tema. Y la Diputación de Córdoba tiene que poner punto y final a ese tema y empezar a promocionar y empezar a crear o a promocionar aquellos grupos y aquellas entidades que trabajan en los pueblos de la provincia de Córdoba y de Andalucía, que se dedican pues a poner en su sitio la cultura andaluza, la cultura popular, la cultura de raíz y la cultura que tanto se habla de la despoblación, la cultura tradicional y la música tradicional, a algo que ata a la tierra, y nadie se va a atar a la tierra si no conoce su cultura, ¿no? Es conveniente antes de decidir a dónde vamos, saber de dónde venimos. Efectivamente, es el tópico, pero es así. Bien, pues ellos no lo pueden decir, nosotros sí podemos decir, el folk Pozo Blanco es un auténtico faro musical en el erial de este tipo de música en Andalucía. Es una pena que una tierra tan rica en este tipo de música tenga tan pocos representantes y tan poquitos festivales. Afortunadamente, y eso lo podemos decir con orgullo, están en Pozo Blanco. Están en Pozo Blanco, con lo cual, al menos eso es de la misma manera que hablamos muchas veces de ligar determinadas cosas a los pueblos, pues creo que sinceramente podemos decir con mucho orgullo, es decir, el folk Pozo Blanco de Aliara se hace en mi pueblo. Yo por lo menos lo suelo decir y alguna gente se invita. Vamos a hablar del festival de este año, del folk Pozo Blanco de este año, que como decimos, hemos dicho antes un poco, bueno, de un año normal.
Pero realmente la programación también es muy interesante, hay ofertas para todas las edades y para todos los gustos prácticamente. Pues sí, la oferta va una variedad musical, incluso tenemos una tradición viva, es muy difícil encontrar tradiciones aún vivas. A ver si yo sé explicarme en lo que esto significa. En Pozo Blanco, ¿qué tradiciones crees tú que quedan vivas, Antonio? La pasión. Sí. Musicalmente hablando, ¿no? Musicalmente la pasión, y el tornito de pico, como hace Gregorio, y poco más. Las coplas de San Gregorio que todavía son. Al resto, las coplas de la Aurora han desaparecido. Incluso los cantos de mayo, pues, porque lo habéis recuperado vosotros, pero más de año ahora quizás quede. Bueno, pues este año la Ronda de los Llanos, que bueno, tiene su, ahora lo decimos, la Ronda de los Llanos de Albacete, no de los Llanos, que también estaría muy bien que hubiera una ronda en los Llanos, pues es un grupo de tradición viva, es decir, no son profesionales y son personas, hombres y mujeres, que cantan y bailan por las noches en determinadas fiestas en su pueblo, ¿no? Como es la Ronda de los Llanos de Albacete. Ajá. Y bueno, a partir de ahí pues tienes música celta, música infantil, música tradicional, música cubana. Hablando de tradiciones vivas, porque bueno, son los jóvenes clásicos del son, creo que es el nombre. Porque el son cubano, otra de las músicas que bajo el amparo del son cubano se han traído a España auténticas barbaridades, que podían decir que era son cubano, lo mismo que el himno de la Legión, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, es son cubano, pues ya está. Los que van a venir el viernes sí que son cubanos. Son cubanos auténticos, la música tradicional cubana, de la de antes, no la que ahora las discográficas, el YouTube y algunas artistas intentan vender como son cubanos. Son nada más que 4 acordes que vayas a oír el viernes a la Salchi, te darás cuenta que está situado en el centro de La Habana y realmente escuchando son cubanos. Bien, comienza bueno, de comentarles que lo que son las actividades del FOL Pozo Blanco ya han comenzado, ya está abierto ese punto de información en el Ayuntamiento Viejo, donde pueden ustedes encontrar información, eso que se llama ahora el merchandising, o sea, pueden comprar ustedes camisetas, pueden comprar discos, hago hincapié, compren discos, no vale decir, no, es que mi cuñado lo compró y yo me lo ha grabado, porque lo compren los discos, porque hace falta, cuesta mucho trabajo y mucho dinero grabar discos, y lo suyo es que se agoten rápidamente las ediciones para convencer a las instituciones, es decir, fíjate que se venden los discos, pero si por cada disco que hacemos como el parche, compramos un disco, pero nos comemos 20 porque lo hemos grabado, pues la cosa no va así. Como decimos, las actividades ya han comenzado. La parte musical empieza el jueves, ¿a qué hora? El jueves a las 9:30 tenemos la primera actuación de el espectáculo infantil y familiar de Las Chicas Chalco. Ajá. Vienen de Murcia y nos traen un espectáculo muy dinámico y divertido para todos los públicos. También otra de las cuestiones que la gente no asocia habitualmente a la música folclórica, decir, bueno, espectáculos infantiles, pero lo cierto es que tienen muchísimo éxito siempre en el FOL Pozo Blanco. Sí, totalmente. Siempre ha habido lleno en ese tipo de espectáculos porque la música infantil, bueno, es algo que atrae a los niños y a los padres de una manera extraordinaria, es decir, es un éxito seguro, asegurado. Bueno, el jueves también es ya tradición, es decir, bueno, acaba el espectáculo infantil y nos quedamos allí, bueno, una parcería un tanto tardía, pero el concepto viene a ser el mismo que el grupo del que nos acompaña este año. Dailing, que es un grupo que viene de Córdoba y nos va a dar unas pinceladas y un conciertazo de música celta, que es lo que ellos hacen. Y bueno, no nos tenemos que ir a Irlanda tampoco a buscar música celta, porque aquí cerquita pues tenemos gente que les gusta y se especializan y buscan encontrar esa armonía y esos instrumentos y la verdad que lo hacen muy bien. Bueno, ya hay hasta una escuela de gaitas en Córdoba. De hecho, creo que cuando vino Carlos Núñez colaboraron con él en algún tema también. El concierto de Dailing va a ser en el escenario secundario que soléis poner también. La verdad es que también se forma ahí más cercano. Un ambiente.
Me van a permitir desde aquí que salude precisamente a los amigos y amigas de Alibarra, que son los encargados también una parte muy importante de... Por supuestísimo, llevan con Aliara y con el festival veintitantos, casi los 30 años, y bueno, han cogido una buena costumbre, que es dedicar cada año dedicar su barra, su espacio de la barra, a una temática de cultura tradicional, ¿no? Y en este año lo van a dedicar al mundo o al oficio del herrero. No sabemos qué es lo que nos encontraremos de sorpresa, pero... Sabemos que ya están buscando por ahí utensilios y cositas. Bueno, el año pasado estábamos de aniversario con Aliara. Este año estamos de aniversario con otra de las formaciones musicales importantes de Pozo Blanco, la Banda Municipal de Música. A mí es que eso me suena a todo. La Banda del Pueblo, dicho con todo el orgullo del mundo. Y Aliara también le ha querido dedicar un ratito. Sí, un espacio para ellos también, para festejar esos 150 años que llevan ellos luchando también por la música. Y bueno, el viernes a las 9:30 tenemos el pasacalle con la banda de música de Pozo Blanco. Ajá. ¿De dónde salen más o menos? ¿Cuál es el itinerario? Pues salen a las 9:30 del Teatro del Silo y acabarán en la Salchi a las 11. Van a hacer un pasacalle por la calle, lógicamente, como dice la palabra, un poco diferente a lo que se viene interpretando. Es decir, los grupos que vienen de pasacalle se paran en las terrazas, pero lógicamente la banda de música no se puede parar en las terrazas, lo harán por la calle, pero lo importante en mi opinión es que se han pegado el trabajazo de montar partituras de música tradicional. Quizás la primera vez también que van a tocar algunas canciones tradicionales de la comarca de Los Pedroches, y creo que alguna banda sonora o algún tema relacionado con la música folk internacional también, creo. Y va a ser algo bastante interesante que yo creo que a ellos mismos les ha hecho ilusión. Una de las canciones precisamente que hacemos referencia antes, el glorioso San Gregorio, que ha sido de los que llevan habitualmente en el repertorio. Yo llevo unos pocos años intentando convencerles de que monte para San Antonio la canción de los pajaritos y no hay manera. Está en el horno. Está en el horno, Está en el horno. A ver, y luego, pues inmediatamente después, bueno, el grupo que comentábamos, los jóvenes clásicos del sur. A las 10:30, luego en el escenario... En el escenario grande. De la Salchi. Sí. Este año todas las actuaciones, quitando el pasacalle, son en la Salchi. Sí. O sea, lo digo porque, por aclarar, como otro año ha habido un doble escenario en la Salchi y alguna actuación en el Silo, este año es todo. Y luego viene el sábado, el día... no voy a decir el día grande, pero sí es verdad que posiblemente el día más esperado del público y el día de cierre. Como decimos, empezando por Ronda de los Llanos. Como he explicado antes, la Ronda de los Llanos nos va a hacer el folclore típico de la Sierra de Albacete, y va a hacer lo que ellos suelen hacer en las fiestas de sus pueblos, las fiestas de sus santos, de sus patronas y de sus patronos, como son pues sus seguidillas, sus fandanguillos, sus jotas manchegas, que son realmente, bueno, pues muy curiosas. También tienen una picaresca muy similar a la nuestra en las letras, y se acompañan de instrumentos, por ejemplo, que no se ven por aquí, como es el guitarro, ¿no? Que es una guitarra pequeñita, por decirlo así a grosso modo, ¿no? Y bueno, por lo demás se acompañan de sus laúdes, sus bandurrias, sus panderetas importantes, sus platillos. Y bueno, yo creo que va a ser interesante escuchar, va a conocer el folclore de unos vecinos, ¿no? Y para rematar, como siempre, los anfitriones, Aliara y el grupo infantil de Aliara. Vaya, este año tenemos grupo infantil, pero grupo infantil en mayúscula, porque este año nos superan en número bastante. Pues bueno, lo que comentaba José María, otro año hemos tocado algunas piezas y con algunos niños, porque la verdad es que las canciones infantiles en las voces de niños pues suenan de otra forma, suenan pues como tenían que sonar esas canciones cuando se crearon. Este año pues tenemos muchos y han llegado a nosotros porque cuando
otro año hemos hecho los conciertos y lo han escuchado. Hay familias que eso les gusta, y les gusta que sus hijos tengan esa semilla y esa tradición y la lleven dentro. Entonces se han interesado, oye, si hacéis algo, contad conmigo, oye, que estamos pendientes, que... Y entonces solo ha sido decir, llamo a las puertas, que me dijeron en su día que estoy aquí. Y hemos llamado y las puertas estaban abiertas, la verdad. No debe haberse hecho muy mal el trabajo a lo largo de estos años cuando esas puertas están abiertas, o como decía José María, cuando todos los años hay 500 personas llamando a la puerta y diciendo, oye, que estoy aquí, ¿no? Eso no se consigue de la noche a la mañana. Bueno, sí, la verdad que es como dice, bueno, no... Tenéis que cantar bien ya, porque digo, sí, es que si después de 40 años no cantamos medio bien, pues, pero sí es cierto que Aliara ha sido constante no solo en el trabajo, sino en su estilo, en su fiel a su tradición, ¿no? Aliara podía haber evolucionado como grupo, pues hacia nadie sabe dónde, ¿no? Como otros grupos han evolucionado. Sin embargo, Aliara se mantiene como una formación musical de los años 70. En el siglo XXI Aliara sigue sonando igual que en los años 70 cuando nació, cuando el boom de los grupos folk, del Mester, de Nuestro Pequeño Mundo, de toda esta gente en el que Aliara se fijó para nacer, ¿no? Bueno, pues Aliara sigue manteniéndose fiel a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso al final pues yo creo que ha dado sus resultados. Bien, pues José María, Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como digo, estáis en vuestra casa y como decimos muchas veces, a los grandes maestros no se les desea nunca buena suerte, solo buen viaje, así que para esta edición, muy buen viaje. Muchas gracias.